Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Paula Muñoz, soy vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y tengo el placer esta tarde de presentaros la conferencia que vamos a escuchar sobre la clínica de las adicciones. Esta formación, esta conferencia, como sabéis, pues está organizada por el Colegio de Psicólogos con la colaboración de la FIDAP, que es la Fundación per la Investigació de Desenvolupament y Aplicació de la Psicología de la Comunidad Valenciana. Como sabéis, el objetivo de esta conferencia es que conozcamos pues, un poco más, o de cero, el que venga que no tiene pues, mucho conocimiento en el tema, pues conocer la clínica de las adicciones. También, aparte de eso, conocer los diferentes tipos de adicciones que existen, su evaluación y algo tan importante como es su intervención, ¿no? en nuestro campo. Y por último también, pues, sobre todo, pues, una vez que tengamos esos conocimientos, poder aplicarlos tanto a nivel individual como en grupo. Para ello tenemos el placer de tener con nosotros esta tarde a Marianne Roig. Os voy a leer un breve currículum porque podríamos estar aquí haciendo la conferencia solo sobre ella, pero bueno, porque ahora mismo solamente me ha dicho que lleva grupos en 5 universidades de prácticas, o sea, que imaginaros lo que no, y todos sus años de experiencia, pero bueno, para que la conozcáis un poquito más, deciros que es doctora en Psicología de Clínica y de la Salud, es profesora del máster sanitario en la Universidad Europea, psicóloga especialista en psicología clínica, psicoanalista, terapeuta sistémica, especialista en cuidados paliativos y técnicas corporales. Ha ejercido como clínica durante 35 años, casi nada. Ha trabajado con enfermos mentales, toxicómanos, afectados por el VIH-Sida, con adultos, adolescentes, niños y familias. Es docente de estudiantes de psicología en prácticas, lo que os he dicho, en 5 universidades, y de psicólogos y de terapeutas. También es exponente en numerosos congresos a nivel local y nacional y es fundadora de la Escola Integra. Por último, también mencionar que ha recibido un premio de la Cátedra de Investigación y de Desarrollo Aplicado en 2010 del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Y sin más, os voy a dejar que hable ella, que tiene muchísimas cosas que contarnos esta tarde. Y por último, volver a dar las gracias a todos y muchas gracias, Marianne, por acompañarnos esta tarde. A ti, Paula, muchas gracias y gracias al colegio por darme la oportunidad de hablar de este apasionante tema que son las adicciones. Un tema importante para la psicología, pues ve de frente el dolor y el sufrimiento al que llegan las personas que lo padecen. Entonces, ya ha hablado Paula de mi currículum, pero yo quisiera remarcar que empiezo, sí, trabajando muy joven con enfermos mentales en un centro de día. Y ahí tengo ya la oportunidad de ver lo que es el trastorno dual, que es que algunos enfermos mentales tenían una patología y además alguna adicción. Luego trabajé en una comunidad terapéutica para toxicómanos, donde en la comunidad terapéutica están en régimen interno y en aquella época eran casi todos adictos a drogas por vía parenteral, aunque habían politoxicómanos, empezaban a venir casos de cocaína y teníamos también gente con problemas de alcohol. Luego trabajé 15 años en lo más duro de la pandemia del SIDA, del VIH-Sida, donde bueno, se nos moría mucha gente y también como trabajé en el Comité Ciudadano Antisida, que es una ONG, la mayoría de personas habían adquirido la infección por vía sanguínea, por el intercambio de jeringuillas. También trabajé en el PSET, en la unidad de enfermedades infecciosas. Aquí había menos problemas de adicción intravenosa, pero también trabajaba con algunas personas que habían adquirido por vía sexual la enfermedad, y vamos a darle un espacio importante hoy a algo muy nuevo, que es el chemsex, que es el uso de las drogas también con la adicción al sexo.
¿vale? Entonces, luego he trabajado en la consulta privada. Quiero dar un pincelazo sobre lo que nos vamos a encontrar en consulta, porque la gran mayoría de personas que estáis aquí, me imagino que es lo que también os interesa, poder manejarlos en la clínica, porque si nos vamos a dedicar a la adicción, ya sabéis que hay que hacer un máster, que hay que estar lo menos 1000 horas, pero nosotros podemos trabajar con las UCAs, con las unidades de conductas adictivas, o podemos directamente trabajar con algunas personas que sí que nos vienen con este problema, pero muchas veces la demanda no es directamente la adicción, ¿vale? Veremos cómo va saliendo el problema de la adicción y a lo mejor te vienen por un problema de pareja, pero a lo mejor están consumiendo cocaína, o a lo mejor el problema de pareja tiene que ver con que el marido está usando el sexo por internet, porque vamos a ver no solamente bueno, vale, voy a decir un poco que me emociono, de lo que vamos a hablar, un poco las características comunes, voy a verlo desde aquí, las características comunes de los distintos tipos de adicción, los factores de riesgo, los conceptos básicos de las adicciones, tipos de drogas, tipos de adicciones comportamentales, el chemsex, como he dicho, y la intervención clínica de las adicciones, un pincelazo para lo que podemos hacer nosotros en la clínica. Intentaré no enrollarme mucho para que luego podamos intercambiar y me podáis hacer preguntas o compartir cosas. Efectivamente, es muy interesante ver cómo tanto las sustancias como ciertos comportamientos de abuso van a reaccionar, hacer que el cerebro reaccione de la misma manera con su recompensa, tanto sea una conducta como comprar, jugar, apostar o el sexo, o sea una sustancia. La comida la he puesto aquí porque yo creo y pienso que la anorexia nerviosa, los trastornos de la alimentación, se pueden considerar también una adicción a la comida. Aunque haya que verlos, y como ha comentado Paula, creado la escuela integrativa y uno de sus principios es integrar todo, incluso las escuelas de la psicología, haya escuelas que lo vean de forma diferente, los trastornos de la alimentación pueden ser una adicción a la sustancia comida. ¿Qué tienen en común las adicciones? Pues se hacen de manera habitual y repetida, es un comportamiento compulsivo. Fijaros, en el DSM-4, el juego patológico, que ya está incluido está incluido como un trastorno de control de impulsos, no como un trastorno adictivo, ¿vale? Y luego el DSM-5 solo considera el juego patológico como adicción, es decir, no incluye la adicción a internet, no incluye la adicción al sexo, no incluye las compras compulsivas, no incluye los otros comportamientos de abuso. Pero no porque los clínicos no sepamos que tienen la misma estructura de adicción, sino porque no hay suficiente investigación, así funciona un poco el DSM-5, ya lo sabéis, para poderlos incluir. Pero desde la clínica sabemos que toda una serie de características que da esta patología la van a tener tanto los jugadores quien hace juego patológico como quien tiene una adicción al sexo, al deporte o a las sectas. Persiste a pesar de las consecuencias negativas, ¿vale? Problemas sociales, familiares, laborales, económicos, de salud. A mí a veces los pacientes me preguntan, Marian, ¿estoy grave? O mis alumnos. Y bueno, ¿qué es la gravedad? ¿Cómo medimos nosotros la gravedad de un paciente? Pues, bueno, como lo hacen los médicos, si corre el riesgo de morir, muy grave, ¿no? Y con las sustancias adictivas
se corre el riesgo de morir. Y con la comida también, la anorexia nerviosa tiene una gravedad tremenda. Y con los comportamientos se llega a un deterioro de la persona brutal, con los comportamientos adictivos, porque se puede llegar a perder a la familia, el trabajo, o a tener problemas de salud o de cuidado personal. Entonces, ¿cuánto es más grave una patología, un trastorno? Pues cuanto más nos afecten en estas áreas, ¿vale? Factores de riesgo. La propia sustancia, la disponibilidad, propiedades, el entorno, la persona, su vulnerabilidad, ¿vale? Y la escuela, la familia, el ambiente. A ver, no va a ser lo mismo que yo salga aquí en Valencia de fiesta y me haga alguna vez cocaína, que en un pueblo pequeño, toda una cuadrilla, que además no tiene otro tipo de ocio, bueno, empieza a consumir cocaína. Y que alguna persona sea realmente vulnerable, que tenga ya una predisposición a poderse enganchar y a tener un problema con esto. Porque habrá quien a lo mejor hace botellón con el alcohol los fines de semana y luego no va a tener un problema que le cause problemas familiares, personales, sociales, como hemos dicho, o de salud. La droga. Vamos a nombrar un poco los conceptos básicos. La droga produce cambios en la percepción, las emociones, el juicio, el comportamiento y además crea la necesidad de seguir consumiéndola. La adicción es un comportamiento un trastorno neurocomportamental. Provocará cambios neurológicos y de comportamiento. Vale. Todas las sustancias adictivas actúan, pero fijaros, no solamente las sustancias, las conductas adictivas, los comportamientos van también a afectar al circuito de recompensa cerebral, ¿vale? Y a la dopamina, que es uno de los neurotransmisores más importantes. Regula la función motora, la emotividad y la afectividad, proporciona placer y relajación y interviene en los procesos de memoria y aprendizaje, porque regula la duración de los recuerdos. Bueno, lo que va a ocurrir es que si se consume la droga, ¿vale?, va a afectar al circuito de recompensa. Y entonces el circuito de recompensa va a reajustar y va a segregar menos dopamina, con lo cual voy a necesitar más la sustancia para, en un momento dado, ya no colocarme casi, sino para poder ser, para poder sentirme normal, ¿no? Esto lo decía el otro día un paciente: ¿cuánto me tendré que drogar para poder ser? Cualquier cosa que se relacione, ¿no? Yo a veces les explico la ansiedad a los pacientes como, bueno, es una alerta, una situación de peligro. Entonces, si viene el león a atacarte, el corazón palpita, la sangre va a la periferia, te prepara para atacar o huir. Pero a veces, o te disocias, que eso es el trauma, ¿vale? Porque el león es tan grande que no puedes enfrentarte a él. Pero si yo huelo al león, veo una melenita, o pienso en el león, o me imagino un rabo, voy a poder entrar en ataque de pánico aunque no haya león. Entonces cualquier exposición o señal me puede llevar a este impulso de querer consumir. La droga aumenta la cantidad de dopamina en el cerebro, ¿vale? La aumenta hasta 4 veces, ¿vale? Hasta 10, perdón, me había quedado corta.
no todas igual. Entonces, las recompensas naturales, cuando se pone el circuito de recompensa en marcha, pues las naturales son el sexo, la comida, la bebida, la compañía, la interacción social. Pero daros cuenta que estas al extremo pueden ser conductas adictivas. Conceptos básicos. El uso, consumo de la droga es ocasional. Mucha gente no tiene problemas usando puntualmente el alcohol o fumando, pero hay personas vulnerables que sí. Entonces, no es lo mismo el uso que el abuso que la dependencia. El problema es la dependencia. Hay quien abusa y funciona toda su vida, que no pierde el trabajo, no pierde la familia, es capaz de cuidarse. Sin embargo, la dependencia, ¿vale?, adaptación psicológica y biológica del organismo a la droga, ¿vale?, va a su falta a originar sensaciones desagradables y va a existir la necesidad imperiosa de tenerla que consumir. La tolerancia, que es cuando ya la misma dosis no me hace efecto y tengo que ir aumentándola para sentir los mismos efectos. El síndrome de abstinencia, ¿vale?, son el conjunto de síntomas físicos y psíquicos que aparecen cuando retiro la droga. Fijaros, el síndrome de abstinencia de una persona alcohólica puede matarle, ¿vale? Con otras drogas, que ahora veremos, la metanfetamina, la heroína, yo puedo morir de sobredosis, con todas puedo morir de sobredosis. Bueno, con el hachís y la marihuana me imagino que no, a no ser que te la comas. Quiero decir, que fumar tanto como para tener una sobredosis, sí que puedes tener un brote psicótico. Pero el alcohol, y esto hay que tenerlo en cuenta, solo se puede dejar pues con manos médicas, hospitalización. Hay que saber que si una persona está bebiendo mucho, no puede dejar la sustancia así durante mucho tiempo, así como así, ¿vale? Yo os iba a decir otra cosa que se me ha pasado. Bueno, ya me vendrá. El síndrome de abstinencia, los cambios comportamentales, la impulsividad, el deterioro de la capacidad para planificar, razonar, tomar decisiones, la aparición de problemas emocionales. La intoxicación, bueno, os he puesto un poco el DSM-5, yo lo utilizo para la investigación. Además de la clínica, a mí me gusta mucho la docencia y me gusta mucho la investigación. Creo que complementa, investigando, pues bueno, descubro cosas que luego puedo aplicar a mis pacientes, digo, ostras, pues mira, resulta. Y luego pues me gusta transmitirlo a mis alumnos. Entonces, el DSM-5 y el DSM-4, que a veces tiene redactadas mejor los trastornos, es útil para investigar y es útil para que hagamos también informes psicológicos, clínicos, que tenemos la necesidad de hacer como profesionales muchas veces, ¿vale? Entonces, la intoxicación sería algo agudo, ¿vale? Cuando tuvo una intoxicación etílica, pues bueno, que se fue de juerga, se pasó 100 pueblos, o bebió bebida muy dulce el adolescente y bueno, pues tenía los típicos síntomas de pérdida de equilibrio, de habla pastosa. Eso sería una intoxicación. Pero el trastorno por uso de sustancias tiene que cumplir varios de estos criterios. Pero sobre todo, yo os he señalado el 6, que sería ansias, un poderoso deseo de la necesidad de consumir, reducción importante de las actividades sociales, laborales, recreativas, otra vez lo mismo.
¿vale? Y aquí había, es decir, el incumplimiento de las obligaciones, el abandonarse. Hay chavales, bueno, luego lo veremos con la adicción a Internet, que dejan de ducharse, dejan de dormir, dejan de comer. Vale, el grado de severidad, la diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5 realmente es una cuestión de umbral, ¿vale? Cambian el número de criterios necesarios para que sea leve, moderado o severo el trastorno. Y como os he dicho, aparece ya el juego patológico, que es la única adicción comportamental que reconocen, en el DSM-4 como trastorno de control de impulsos y en el DSM-5 como trastorno adictivo. ¿Qué me indica esto? Porque yo lo señalo a veces para que no se me olvide que cualquier adicción va a tener un problema de trastorno de control de impulsos. También un TOC, un trastorno obsesivo. Es decir, como a mí me gusta integrar cuando doy en el máster en la europea, doy en la sección de adicciones, ¿no? Entonces miramos una historia clínica para trabajar los síntomas, los factores de riesgo, las consecuencias de una paciente alcohólica. Y después tienen que valorar el diagnóstico, ¿no? Entonces les digo, hay que ser abiertos. Hay síntomas que pueden ser consecuencias, hay consecuencias que pueden provocar síntomas o que pueden ser causas, y hay varios diagnósticos. Entonces, si yo tengo que hacer un informe, a lo mejor he de ser más concreta, pero para tratar a un paciente, yo creo que cuanto más amplia y flexible tengamos la mente, mejor. Más, atender en la clínica supone hacer que el paciente haga un esfuerzo de flexibilidad, que haga un cambio, que haga algo creativo. Si yo no soy flexible, es difícil que pueda transmitir esto a mis pacientes. Necesitamos que den una respuesta diferente a la que siempre están dando, y eso requiere flexibilidad. Entonces, bueno, puede haber más de un diagnóstico. Las sustancias, bueno, han existido siempre, desde los egipcios, se han utilizado para hablar con los dioses, se han utilizado, claro, sí, pero, y se utilizan, muchas de ellas las usa la medicina y se compran en Internet. Hay una de las que está más de moda, que es un anestésico para caballos. Entonces, se han utilizado en las distintas culturas de distintas formas. Las depresoras, ¿vale?, que van a provocar relajación, sedación, somnolencia, sueño, y aquí tendríamos el alcohol, los barbitúricos, el cannabis. Daros cuenta que el cannabis y la marihuana puede estar como depresora y como perturbadora, ¿vale? Las estimulantes, bueno, pues van a conseguir el efecto contrario, que es el estimular, el no dormir, la pérdida de apetito y el no sentir fatiga. Y tendríamos las mayores, es importante, porque no es lo mismo consumir cocaína que inflarme a cafés. No va a causar... bueno, yo si tomo mucho café, a lo mejor mi vesícula se queja, pero probablemente yo nunca he oído que nadie muera de sobredosis de café, sí de cocaína. Las perturbadoras van a provocar, pues eso, alteración de la percepción y de la conciencia, delirios y alucinaciones. Tenemos la marihuana, el cannabis, el peyote, la mescalina, LSD y anestésicos. Aquí he puesto algunas nuevas, bueno, nuevas, que en realidad ninguna es nueva, pero se ponen de moda,
¿vale? Se ponen de moda y estas dos primeras, uy, me he ido. Espera. Vale, estas dos, la mefedrona y la metanfetamina, están muy de moda y son súper peligrosas, sobre todo la metanfetamina. Y además está de moda algo que vuelve a ser muy peligroso, disculpa, que es inyectársela. No solamente consumirla, pues bueno, inhalada, fumada o por vía oral, sino volver a la práctica de riesgo de vía intravenosa. Bueno, aquí hay otras que no parecen ser tan habituales en el Estado español, pero esta, conocida vulgarmente como droga caníbal o zombie, yo vi una imagen el otro día en la tele que era terrorífica en Estados Unidos, ¿no? De gente que se queda como auténticos zombies, toda una calle llena de chavales, terrible. Y bueno, las de origen vegetal de toda la vida también. Adicciones comportamentales. No están tan separadas, ¿vale? Yo voy a tener probablemente, a lo mejor, alguna adicción, como vamos a ver ahora, a sustancias y también a comportamientos. La dependencia emocional. Les voy a nombrar un poco y si queréis luego compartimos, ¿no? Porque yo creo que a vosotros en la consulta también os llegará. La dependencia emocional realmente nos viene bastante a la consulta los problemas de pareja. Los problemas de pareja y relaciones tóxicas. Sí que es verdad que hay personas que son dependientes emocionales, no solamente con la pareja, sino con amigos, y que no se permiten ser ellas mismas, sino tienen que agradar al otro o a la otra. Pero es muy habitual en estos tiempos el narcisismo y el maltrato sutil de pareja. Es algo que nos viene a la clínica y yo creo que es importante poder captarlo. Y es difícil notarlo, porque la persona que tiene esta dependencia se culpabiliza de los problemas de pareja que tiene. Y a lo mejor no lo ve. Yo tenía una paciente que estuve tiempo con ella y me vino con mucha ansiedad, una chica jovencita. Y tratábamos la ansiedad y cierta agorafobia. No podía salir sola, tenía que salir o con su novio principalmente o estar con su madre, dormir con su madre. Trabajamos mucho y al final, pues bueno, planificamos que se fuese a Ibiza con sus amigos, sus amigas. Esto era todo un récord, sin madre y sin novio. Y se fue. Tanto podía llamar a la madre como llamarme a mí. Yo decía, por favor, que no sea a las 5 de la mañana, pero le di la opción. Y bueno, ¿sabéis quién le llamó? El novio. Cuando se iba a ir a la discoteca con sus amigas. ¿Y sabéis lo que hizo? Por supuesto, no ir. Y tener una crisis de ansiedad. Y entonces me di cuenta que esa necesidad del novio, el novio se había preocupado mucho de crearla. Entonces nos va a llegar adicciones al otro, ¿vale? Y dependencia tóxica a la pareja y va a ser a veces difícil de detectar. Tenía un chico que igual me vino porque tenía una crisis de ansiedad, un chico muy jovencito que era un encanto y su pareja, pues él no sé si llegaba a ser menor, ella tenía 25 años y él 17, 18 y yo detecté que tenía un trastorno límite de la personalidad esta chica, hasta que me di cuenta que tenía la ansiedad porque aquella le montaba unos pollos descomunales. Entonces,
hay un termómetro que yo os recomiendo, que es la culpa. Cuando alguien se culpabiliza mucho es la víctima. Se llama el síndrome de Estocolmo. Y vale, se utiliza el síndrome de Estocolmo para hablar de el que perdono a mi torturador, a mi secuestrador, pero se puede utilizar también en las situaciones de maltrato. Entonces, el que maltrata no siente culpa, se cree que el otro le ha provocado y que se merece el palo, o el insulto, o el despecho. Y el que lo recibe se cree que ha hecho algo para merecer eso. Entonces, cuando detectéis excesiva culpa, tanto en una relación de pareja, como si queréis, y paso ahora aquí me salgo, como en una relación de trabajo, estamos en las mismas. Adicción al trabajo. Hay que distinguir si es que estoy obsesionado con el trabajo, porque a veces es un buen quitapenas. Freud decía que la intoxicación es el mejor quitapenas. Pero bueno, una adicción también. Yo tenía un paciente que estaba obsesionado con su trabajo, el fin de semana se llevaba trabajo a casa, salía a las tantas con su trabajo y no acababa de dormir. Pero el problema que tenía realmente es que había tenido un hijo disminuido, con diversidad funcional, que hay que hablar correctamente, si no mi hija me mata. Pues tenía un nene que estaba malito y él no lo aceptaba. O sea, no lo podía ver. Entonces, el trabajo fue intentar que aceptase, ¿no?, que su hijo había nacido con problemas. Entonces, el trabajo y la obsesión por el trabajo estaba cumpliendo una función. Cuidado que el tóxico y la adicción cumple una función. Hay que tener cuidado con voy a desintoxicar a alguien, porque igual tiene un brote psicótico o tiene más problemas, que ahora veremos lo que es el trastorno dual, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Pero ¿qué pasa también con el trabajo? Que hay veces que parece adicción y lo que es algo súper de moda, que también es una causa de demanda de terapia, que es el moving. Yo me viene una paciente y me dice, en la pandemia, por favor, María, me tienes que ayudar. Antes llevaba un equipo, era de una ejecutiva de estas que lleva una multinacional y que trabajaba a lo bestia. Y me dice, llevaba el equipo, hacía tal, me acordaba en todas las reuniones, y ahora no puedo, se me olvida todo, tenía esta distorsión cognitiva. Una ansiedad brutal, no dormía, obsesionada por el trabajo, los fines de semana se llevaba trabajo a casa y cada vez la bola se le hacía más grande. Y yo le dije, porque además ella decía, cuando te está diciendo me tienes que ayudar a ser mejor para poder hacer todo esto, la palabra culpa la veía por ahí. Se estaba culpabilizando de no poder hacer. Y yo dije, por casualidad, tu jefe te ha puesto el doble de faena con el mismo sueldo. ¿Cómo lo sabes? Era imposible que hiciese ese trabajo. Y además no lo había reportado, la había desequilibrado completamente. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar, lo que yo me esfuerzo y lo que el otro me da. Entonces, súper de moda, pero además deteriora todas las áreas de la vida de la persona. No solamente el maltrato, está súper de moda, el comportamiento narcisista en el trabajo. Entonces la persona viene, no valgo, no sirvo, lo hago mal. Entonces, realmente lo que hay aquí, cuando hay tanta culpa y esa obsesión con el trabajo,
No es que sea en sí una adicción que me está quitando la pena, es que en sí es el problema el trabajo, ¿no? Habría que distinguirlo. Pero señalo porque es algo muy común en consulta psicológica. ¿Adicción a las nuevas tecnologías? Pues bueno, están llegando a crear comunidades terapéuticas para chavales para poder estar sin móvil y sin maquinetas como en las que yo tenía sin drogas, pero sin móvil. Porque como he comentado antes por encima, dejan de arreglarse, de ducharse, de dormir, de comer para seguir jugando. Otra cosa, a mí estaba el otro día, me preguntó un compañero, ¿te llegan casos de adicción al móvil de chavales directamente? Viene camuflado también, ¿vale? Pero si a una chiquita, por ejemplo, que tengo de 14 años, que le han hecho un bullying brutal, que se ha refugiado en su casa, que el móvil es la única forma que tiene de relación o de... Tú le quitas el móvil y le riñes, me lo decían sus padres, bueno, pues habrá que tratar esto, perdona, pero vamos a resolver esto que tiene en el colegio, y hubo que sacarla, porque a veces la cosa era de 2 años y tan grave que tú no puedes ya paliar allí nada. Entonces, puede ser que con un problema de este tipo yo esté usando el móvil como evasión, como la posibilidad de relacionarme con alguien, ya que no tengo amigos. Entonces, cuidadín, vuelvo a decir, con voy a desintoxicar o voy a quitar la adicción, porque tiene una función. La adicción tiene una función. A ver, la ludopatía, os he puesto aquí, bueno, el deporte, pues lo mismo, si yo... deporte es bueno hacer, y a veces dices, bueno, porque tengo un amigo que me decía, la adicción no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y tengo un paciente que me vino con un problema de alcohol, pero que antes había sido toxicómano y adicto a la heroína, pero luego dejaba el alcohol y se metía en su habitación, que su mujer se mosqueaba, a mirar sexo por internet y a estar ahí horas. Entonces iba cambiando, pero sí que es verdad que hay adicciones a lo mejor más adaptativas que otras, y sobre todo si pudiese conseguir el objeto del deseo, repartirlo entre varios, sería a lo mejor más llevadera. Entonces, el deporte, ¿qué pasa? Que si yo corro, como le pasó a una paciente mía, que yo tenía un grupo de terapia donde trabajábamos el cuerpo y las emociones y el contenido psíquico, y además ahí me venían gente muy heterogénea. Porque a mí me gusta, he trabajado con enfermos de SIDA, pues bueno, el monotema, pero está muy bien a veces que la gente sea... Y me venía un músico fabuloso que había sido adicto a la heroína, uno que había sido adicto al alcohol, otro al ¿cómo se llama esto? Al bingo, y otra que me hizo mucha gracia, que era un poquito mojigata y tal, digo, yo a las chuches. Pues sí, las chuches pueden ser también un problema de alimentación muy gordo. Y había una al deporte, pero yo no me di cuenta. Entonces, las técnicas corporales que utilizábamos eran respiración, conciencia corporal. Cuando empezamos a hacerlas, llevábamos un tiempo, le empezaron a doler muchísimo los pies. Corría con los dedos rotos. Flipar. Eso sí que es un problema. O dedicarme, mira, este que también cogió la bicicleta
el que pasó de la heroína al alcohol, del alcohol al sexo, luego a la bicicleta, pero se reventaba 4 o 5 horas con la bicicleta, no había término medio. Y bueno, y desatendía en parte a su hijo, pero bueno, su mujer estaba encantada con que se fuese con la bicicleta, lo veía muchísimo mejor. A la perfección, a la religión y a las sectas, bueno, hay ahora también, ¿cómo se llama esto? De piramidal que se vende y que productos y tal, en que todos son maravillosos. Tenía una paciente que era adicta a la terapia, esto también lo tenemos que ver, y adictas al psicólogo, y nosotros somos muy adictas a la formación y a la psicología, consumimos mucha. Pero tenía una paciente que le encantaba, iba y venía a mí. Iba a otro terapeuta de no sé qué, iba a todos los cursos que podía y de repente un día desapareció. Y me dijo una persona que me la había derivado, que me dice que estaba metida en una secta de estas y estaba feliz como una perdiz. Entonces, bueno, da un sentido a la vida, ¿vale? Y el juego patológico, pues bueno, que es el que considera ya el DSM-5. Vale, pues nada, son adictos aquellos que no pueden controlar su conducta y se perjudican a ellos mismos y a terceros. Adicción al sexo. La he puesto porque ahora quiero que nombremos un poco el chemsex. Voy un poquito, no sé si rápida o no sé ni qué hora es, porque quisiera daros tiempo. ¿Eh? Vale, pues vamos bien, a ver si puedo no hacerlo muy largo y que nos dé tiempo a ver, múltiples relaciones extramatrimoniales, excesivos contactos con prostitutas, numerosos encuentros sexuales anónimos, llamadas telefónicas obscenas, masturbación, sexo por internet, voyerismo, incesto, violación, nada de esto te llega a la consulta, por supuesto. La perversión, lo que quieren es que no me pillen y que no me metan en la cárcel si es que me pasa a 100 pueblos. Entonces, ¿qué nos llegan sus víctimas? ¿Y qué nos llegan? Pues a mí me ha llegado alguien porque su mujer la pilla y ha venido a punta de pistola, casi, o vas al psicólogo, te tiro a la calle, o cosas así. Y entonces sí que, y no estaba mal, ¿no? Porque con un hombre pues pude trabajar bastante bien. Él trabajaba con su mujer y su mujer le pilló pues que se quedaba con los niños. Ella se iba al centro, a la oficina donde trabajaban, y él se quedaba con los niños en casa y en teoría teletrabajaba. En teoría porque, claro, hizo un desaguisado en la empresa. Y entonces le pilló que hacía sexo por internet. Y bueno, ella le dijo que si quería continuar, porque él no quería romper su pareja, pero además él no lo consideraba esto una infidelidad, porque como ella sí, claro, pero él decía, bueno, como es por internet, pues no es infidelidad, pero... Entonces, fue muy curioso, porque hablando con él, que ahora veremos, ¿no?, qué es la adicción, un síntoma o una enfermedad, ¿no? Nos lo podemos empezar a plantear. Y bueno, os daré ya la contestación. Según las escuelas de psicología, unos lo consideran síntoma, otros enfermedad. Y como yo soy integrativa, lo considero las dos cosas. Y nos va a servir las dos cosas porque tiene un síndrome muy peculiar, que a lo mejor tengo que intervenir ahí. Y tengo a lo mejor que intervenir en el origen, en el porqué. Entonces este chico había sufrido bullying de pequeño, de joven, de adolescente. Y entonces le habían hecho creer que la chica más guapa que entró en el curso estaba enamorada de él. Se burló todo el curso de él, todas las clases. Y era
montaje, todos lo sabían menos él. No sé, algo de este fantasma quedó en su adicción y en su necesidad de, bueno, de quitarse ese dolor, ¿no? Entonces tenemos muchas veces, y es importante, que buscar la causa con mucho tacto, porque las cuestiones traumáticas no se pueden trabajar de forma a veces muy directa, y otras veces a lo mejor hay que ver qué recursos tiene la persona y ir dejando o fortaleciéndola antes de que reduzca la adicción, o a lo mejor resolviendo ciertos problemas lo va dejando poco a poco. Vale, el policonsumo, adicción a varias sustancias, esto siempre se ha dado. Cuando yo trabajaba en la comunidad terapéutica eran politoxicómanos, es decir, pues tomaba anfetas, fumo porros, me pincho heroína y luego además hay una tendencia a mezclar, aunque haya gente que le va más las drogas psicodélicas o las estimulantes, hay una tendencia también a tomo una depresora, tomo un estimulante y hago así un cóctel molotov, como el carajillo, ¿no? Que es estimulante el café y depresor el alcohol. Entonces, también hay familias poliadictas, donde a lo mejor la mujer bebe alcohol a escondidas mientras el hombre es adicto al trabajo, la niña vomita en el cuarto de baño y la abuela se va al bingo. Y entonces tenemos todo el abanico de posibilidades. El chemsex vamos a ver que es un problema de salud pública brutal. Me ha parecido importante daros una pincelada porque en Valencia a mí desde luego no me vienen aún casos. Están yendo más a los colectivos, quiero decir a las ONGs, el colectivo Landa que es LGTBI o cosas así, pero es un verdadero problema de salud pública, se da más en las grandes ciudades y me parecía y entonces tiene las dos cosas, la adicción al sexo que es comportamental, la adicción a las aplicaciones que es donde consiguen las reuniones y donde consiguen las drogas y la adicción a la droga. Bueno, el policonsumo de drogas y sexo no solamente se da en el chemsex. En las mujeres que ejercen la prostitución, yo recuerdo que cuando trabajaba en la comunidad terapéutica había muchas mujeres que para conseguir la droga se prostituían y a veces llegabas a dudar, ¿se prostituyen para drogarse o se drogan para prostituirse? Esto es algo que es el fenómeno de la repetición del trauma y que es un fenómeno muy curioso como lo traumático se repite en la vida y varias veces. Y hay veces que una mujer que ha sido abusada o violada luego ejerce la prostitución. Esto yo me lo he encontrado. Luego también el uso, el consumo de sexo y drogas se está dando también bastante en los intercambios de pareja. He puesto aquí el caso de Marinero para acordarme, en vez de ponerlo en las notas, pero era muy curioso. Un hombre que viajaba en un barco y su mujer y él hacían intercambios de pareja y estas cosas, pero él, su fantasía era imaginarse a su mujer con otro. Y le planificaba las citas y luego las veía en un monitor ahí desde el barco. Y luego se desesperaba de celos y se volvía loco y llamaba a la psicóloga, que era yo, porque se estaba muriendo de angustia. Decía, imaginaros, ¿no? Y esto dice, bueno, si os queréis divertir así, pero tenían dos nenas pequeñas, que sus cavilamientos y su complicación de vida acababa afectando
la relación con la familia. Como esto se lo señalé, no les gustó y dejaron la terapia, claro. Suele ocurrir. Vale, entonces el chemsex es el uso de drogas recreativas y sexo entre hombres. Es un término británico, es un fenómeno internacional, se da en las grandes ciudades, también en Estados Unidos, y aquí, pues bueno, Torremolinos, Barcelona, Madrid, Sitges, sitios así. Corre como la pólvora. Y entonces, como he dicho, es un problema de salud pública y es muy difícil de manejar por el tipo de drogas tan peligrosas que se usan. Bueno, la práctica es bestial, yo lo he estado mirando y bueno, pues hay que tener en cuenta que esto no debe de estigmatizar al colectivo, que es algo que yo creo que hay que transmitirlo como un problema de salud pública, pero sí que los colectivos ciudadanos, las ONGs, hablaban de que quizás son ellas las que deben de hacer más las campañas, porque si lo hace la administración, se puede pensar que todos los gays hacen esto, y esto no es así. Pero sí que es verdad que hay gente joven que está poniendo en peligro su salud, que ha aumentado las infecciones de transmisión sexual, el VIH, los casos de sobredosis, los casos de abscesos e infecciones, de llegar a urgencias. Se tiene que trabajar, a ver, ¿por qué los riesgos? Bueno, pues porque las sustancias, como he dicho, que se consumen, que son muy, muy peligrosas, la vía de administración, que empieza a ser, en muchos casos, la inyectada, las ITS, los problemas de salud mental, y otra vez tenemos lo mismo, conforme me genere problemas en el ámbito personal, social, familiar, laboral. Vale, volvemos a repetir lo mismo un poco, se quiere ir más deprisita para que nos dé tiempo al coloquio. Entonces sería las drogas, las aplicaciones, la conducta sexual, y todo se retroalimenta, generando un problema muy difícil de resolver. Luego, como vale, bien, y además que genera un problema de salud mental importante. Esto quisiera señalarlo no solo por este colectivo, sino hay veces que hay trastornos inducidos por sustancias o trastornos que estaban antes de la adicción y que tapan la adicción. Entonces yo recuerdo en la comunidad terapéutica muchas veces, después de desintoxicar a alguien de la heroína, había un brote psicótico. O sea, realmente el adolescente o el joven empezaba a encontrarse inquieto y usaba la sustancia casi como un medicamento para automedicarse. Entonces, la heroína era el mejor neuroléptico, el mejor antipsicótico. Por eso a algunos les funcionaba bien la metadona, que es la heroína sintética, porque así podían llevar una vida equilibrada, podían pues ir al médico, ver si tenían hepatitis, mirarse su VIH, no estar robando. Entonces, hay que tener en cuenta y esto, yo por ejemplo trabajo a veces con las UCAs. En estos casos, tanto en el chemsex como en una adicción potente, yo creo que debe de tratarlo un equipo multidisciplinar, que nosotros debemos de hacer una buena derivación. Un psicólogo interviene bien si hace una buena derivación y manda a otro profesional o a otros profesionales que son expertos. Entonces, no tenemos que recelar en hacer nosotros las cosas cuando
se deben de hacer mejor de otra manera. Por ejemplo, los trastornos de la alimentación, otra cosa es que hubo un problema, ha remitido, no es grave ahora, pero si hay un problema de alguien joven que viene grave, hay que derivar a un centro donde hay un equipo multidisciplinar, que es lo que necesita este tipo de problemas. Y aquí se debería también trabajar con un equipo multidisciplinar. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que me vino una paciente con su novia que estaba desficasiada totalmente, pobreta. Yo digo, madre mía, con una agresividad brutal, y había dejado el alcohol. Llevaba consumiendo 20 años. Aparte de que era peligroso, fue a la UCA y lo que pensaron en la UCA que estaba así por el consumo y estaba así por la abstinencia. Y esto es súper importante. Tuve la suerte de llamar, que me cogiese la psicóloga y que me hiciese caso. Y entonces lo que le dieron, en vez de ansiolíticos y tranquimacín y antidepresivos y todo esto, le dieron un antipsicótico, le dieron un neuroléptico y hasta el día de hoy está genial estas chicas, las dos chicas. Le fue muy bien. Entonces, aquí yo sí que colaboro con la unidad de conductas adictivas, pero si ellos quieren, porque ahí tienen psicólogos, tienen de todo. Pero hay veces que quieren que les trate yo, pero hay que colaborar. Es un problema médico y de salud, no solamente psicológico. Bueno, pues esto, como puedo ver que el problema de un chaval que está practicando esta práctica de riesgo, que dicen que puede durar días, que pueden haber hasta 30 hombres que están consumiendo, sí que entra y sale gente, parece ser que no están siempre los mismos, por eso puede durar tanto, pero consumiendo drogas súper peligrosas y durante muchísimo tiempo. Entonces, siempre hay niveles, ¿no? Hay quien llega a quedarse en la calle, hay quien llega a perderlo todo con la droga. Con la droga hay quien, además, los trabajadores sexuales, para poder consumir, a lo mejor se ofrecen para poder asistir a este tipo de reuniones y poder consumir. La metanfetamina latina, que está súper de moda y que es un estimulante muy poderoso y muy peligroso. ¿Vale? Lo suelen mezclar. La ketamina, ¿vale? Tendríamos, es la parte que mezclo una sustancia con la antagonista casi y son de efecto rápido, con lo cual vuelvo a consumir y se pueden dar fácilmente sobredosis. El GHB, la mefedrona, como os he dicho, la intervención tendría que ser multidisciplinar y no solamente con los sistemas de salud mental, de urgencias, de enfermedades infecciosas, sino también las ONGs, tanto los sistemas públicos como los comunitarios. Y la prevención, pues realmente no se está haciendo de momento. Se hace algo desde los colectivos de reducción de daños. Bueno, aquí os he nombrado ya antes las UCAs, ¿vale? Que son las unidades de conductas adictivas. A partir de ahí, ya si se necesita una desintoxicación hospitalaria, pues ya ellos derivan. Si necesitan una comunidad terapéutica que es de régimen interno, como donde yo trabajaba, derivan también, centros de día, viviendas tuteladas o programas de reducción de daños o de metadona.
Vale, el proceso de rehabilitación va a cubrir la desintoxicación, la deshabituación y la reinserción. La desintoxicación es eliminar la sustancia, la deshabituación es acostumbrarme a vivir sin ella y la reinserción es sociolaboral, poder vivir en este medio, ¿no? Y funcionar. Bien, os he puesto esta cosita rara antes de poner o dar un pincelazo sobre la intervención. Es una diapo que yo he utilizado en otra conferencia y que son los resultados de mi tesis doctoral, que fue sobre el trauma y los sueños de los pacientes. Entonces, os lo he puesto porque esto es una línea de vida. Y solo quería señalaros, porque si aquí tengo 0 años y aquí la paciente tiene 45, lo que a mí me correlacionaba es que el maltrato, el bullying, el maltrato de pareja va a correlacionar, ¿vale? Y aquí que los padres, los abuelos y bisabuelos, porque lo hice sobre el trauma transgeneracional también, no solamente sobre el trauma personal, va a influir también en el paciente aquí y ahora. Entonces, según la escuela, voy a tratar la adicción como un síntoma del maltrato infantil, del bullying, del maltrato de pareja, ¿vale? Como un síntoma del trauma. O voy a intervenir en el aquí y en el ahora, sobre todo los recursos sociales que tengo y las habilidades que tiene que tener esta persona con los programas cognitivo-conductuales para que pueda a lo mejor empezar a dejar el tóxico. O puedo ver la parte más infantil en la psicología intrauterina y perinatal, o la transgeneracional, que tiene en cuenta varias generaciones y que a mí me correlacionaba los problemas de adicción de abuelos y bisabuelos y padres, porque hice factores de riesgo de 3 generaciones con los del paciente. Entonces, lo que yo os quería señalar es que puedo intervenir aquí, aquí, aquí o aquí, o en todas partes según la persona que yo tenga y según lo que crea que es más factible para esa persona en ese momento, ¿vale? Si queréis luego lo comentamos un poquito más. Entonces, la clínica de las adicciones se puede intervenir desde cualquier escuela psicológica, desde la que seáis, teniendo en cuenta la peculiaridad, ¿vale?, que provoca un problema de adicción. Pero desde cualquier escuela se puede intervenir. Yo las integro bastante. Como soy un poco adicta a la formación, pues he estado durante años formándome y me parece todo apasionante. Entonces, bueno, a veces tengo que parar porque no me da para más, pero me parece que hay cosas, por ejemplo ahora, pues lo de las aportaciones de las neurociencias para el tratamiento del trauma. Yo he leído la tesis con 60 años, es decir, que me he puesto a la moda en lo último que aporta la psicología y me parece impresionante. Entonces, yo sumaría, ¿vale? Y depende de la persona, pues voy a poder intervenir a un nivel o a otro. Os he puesto en un sueño, bueno, este libro tiene más tiempo, pero es sacar la nueva edición y está en mi web, así que si os apetece se puede pillar desde ahí. Si queréis en papel os lo mandan a casa y si no, online. Y este es un sueño de un paciente mío de hace 30 años. Pero es muy curioso porque en la universidad, cuando doy la parte de adicciones, elegí este sueño para trabajar en una de las sesiones porque doy evaluación, intervención y adicciones sin sustancia. Y el caso de una paciente
que os he dicho antes, que tenía un problema de alcoholismo, donde meto también un sueñecito. Pues trabajando con los alumnos un sueño y otro, me doy cuenta que los he cogido por azar y tienen muchísimos elementos comunes y se llevan 30 años, el sueño de uno y el sueño de otro. Pero hay aquí algo, no lo vamos a leer, os lo comento un poco. El contenido manifiesto es lo que se recuerda del sueño, esto es freudiano, ¿vale? Es lo que yo recuerdo. Y entonces este era muertos. Primero empiezo con mi primo Luis, lo veía tumbado, un agujero seco en la garganta. Otro recuerdo, una carroza de muertos y mi primo estaba allí conmigo. Había un campo con una pared al lado, en la otra parte del sueño tenía 5.000 duros, entonces eran duros y pesetas, pero tenía muchos problemas para poder subir a la gitana, a comprar la droga. Pensaba que ya me había chutado, pero iba de mono, síndrome de abstinencia, ¿vale? Entonces, el contenido latente es el inconsciente. Y Freud dice, y es una forma muy sencilla de trabajar los sueños, yo enseño a mis alumnos porque creo que se enseña poco y los psicólogos tenemos que hacer algo con los sueños, ¿no? Cuando nos traen los pacientes una pesadilla, ¿no? Que es un síntoma de estrés postraumático también. Entonces, trabajar, por ejemplo, la asociación libre o el cambio cognitivo del sueño es muy sencillo y es una forma de intervención muy interesante. La asociación libre es que yo le digo una frase del sueño y el paciente dice lo que le viene a la cabeza. Fijaros, y siempre sale algo. Entonces, campo y especie, me recuerda dónde vivo, el cementerio, yo vivo al lado. Primo Luis, de la misma edad, y acaba de morir de sobredosis. Carroza, un edificio, tal, en blanco y negro. Yo en mi tesis mido el color de los sueños. No me voy a enrollar ahora, pero tenéis una conferencia aquí en el Colegio de Psicólogos que es el color de los sueños, un estudio sobre el trauma. Así que la tengo en mi web también, o la buscáis en el colegio que estará. Soñaba mucho con mi propia muerte. ¿Por qué os digo esto? Porque, vale, y le viene un recuerdo a raíz de la asociación libre. Yo tenía 14 meses y mi otro primo, ¿vale? 7. Y chocan, con la abuela iban, chocan y el primo muere, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos conceptos que son básicos y que yo he detectado mucho como causa de adicción y que es el síndrome del superviviente y la pulsión de muerte. Son los últimos dos conceptos que vamos a ver y ya pasamos al coloquio. El síndrome del superviviente es el que tienen los soldados que vuelven de la guerra y que dejan a sus compañeros en el campo de batalla. En vez de alegrarse por sobrevivir, una parte de ellos queda ahí, ¿vale? Se sienten culpables de haber sobrevivido. Entonces, este sueño, fijaros, este sueño de Pepe, que le llamo Pepe, nos trae casi el origen en este recuerdo de su trauma infantil. En este recuerdo. Bien, era muy pequeñito, pero probablemente, aparte de que lo vivió, ¿vale? Probablemente también fue algo comentado por su familia. Fue un trauma. Entonces, tiene el síndrome del superviviente no solamente desde muy pequeñito, sino luego que se reactiva con la muerte de sobredosis del otro primo. Él sobrevive y el primo muere. Entonces, es un tema, os he nombrado antes el síndrome de Estocolmo. Pues el síndrome del superviviente es muy importante verlo en la consulta porque muchas veces se da entre hermanos o si no, si alguno tiene, por ejemplo, una diversidad funcional, pues yo no me merezco y es que el hermanito no está bien, ¿vale? Y es parecido.
Y luego la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es un término freudiano que nos lo explica en un texto de 1920 que es Más allá del principio del placer. Él habla de que la psique humana se rige por el principio del placer, pero de repente ve hechos en los que este principio no se cumple. Lo ve en los sueños de los enfermos de neurosis traumática, sobre todo los que vienen de la Primera Guerra Mundial, donde repiten una y otra vez el momento en que murió el compañero o el que fueron heridos, ¿no? Dice, esto no se rige por el principio del placer, la psique me está trayendo todo el rato lo doloroso. En los juegos de los niños que se repiten, donde a lo mejor repiten que la han operado, que van al dentista, o que la mamá se ha ido. Y luego, en los fenómenos de transferencia, en el tratamiento, los pacientes daros cuenta que repiten una y otra y otra y otra vez lo que les ha causado dolor. Y hay una tendencia a ese sufrimiento volverlo a repetir. Con esto él descubre que hay un más allá del principio del placer y descubre la pulsión de muerte. Entonces yo os he hecho aquí un esquemita para finalizar, que me lo he inventado un poco, pero yo creo que a mí me ayuda a entender, porque existe una pulsión de vida, pero también una de muerte, y no quiere decir que yo tenga que quitar la pulsión de muerte, porque la necesito para sobrevivir. Porque si a mí me atacan o vienen a mi casa a hacer algo a mis hijos, yo soy capaz de matar. Y tú y todos somos capaces de matar y de defendernos para poder sobrevivir. Entonces, al lado de las pulsiones, bueno, ¿qué es pulsión? La pulsión es el instinto, lo que es el instinto animal, pero en el ser humano, en los hombres y las mujeres, está atravesado por el lenguaje, ¿no? Se explica así. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo siempre el ejemplo para que se entienda que un caballo y una yegua tienen clarito si están en celo lo que tienen que hacer. No dicen estudias o trabajas o qué herraduras llevas. Nosotros somos bastante más complicados, ¿vale? Y a lo mejor quiero comer, pero no solamente quiero comer lo que está en aquella cesta, y quiero además que me lo traiga mi mamá. Entonces, eso sería la pulsión a diferencia del instinto. Tendríamos la de vida, todas las de conservación, ¿vale? La respiración, la alimentación, la reproducción, y la de muerte. Y yo aquí lo que veo en las adicciones, he hecho esta manguerita un poquito más gorda, no es que el dibujito me haya salido así adrede, no está muy allá, pero lo que yo imagino es que en algunas personas ahí fluye más, o en algunos momentos de su vida. Y además, que puede ser hacia afuera, y tendríamos aquí la violencia de género, la agresividad, o hacia adentro. Y aquí tendríamos las conductas autolíticas, tendríamos las adicciones, tendríamos las autolesiones, donde esto va para mí. Y bueno, pues yo creo que lo dejaría aquí y si queréis, si os apetece, pues bueno, será un placer compartir vuestras opiniones. ¿Ah, sí? Pues bueno, gracias por recomendárnosla, la buscaré. A ver, me ha dicho el técnico que os pase el micro porque así se os oye y se queda grabado. Gracias. Hola.
Bueno, cualquier intervención puede ser interesante. Bueno, muchísimas gracias, Marian. Me ha parecido súper interesante. Gracias. Y yo creo que nos quedaríamos largo y tendido escuchándote. Uy, ¿se oye, no? Y bueno, y gracias por la recomendación. Nos hemos tomado nota, de la ballena. ¿Alguien más quiere...? Hola, ¿me oyes? Vale. Una pregunta, cuando tenemos, por ejemplo, una pareja que llega y por ejemplo, es el marido, ¿no?, que tiene una adicción, pero él no busca ayuda y bueno, hay un poco como que lo que quieren es tener normas, ¿no?, de a lo mejor usar menos el alcohol, pero no hay una adicción grave, o sea, él tiene trabajo y todo. ¿En qué momento tenemos que preocuparnos por el tema del síndrome de abstinencia? O sea, ¿qué tipo de consumo tiene que haber para que eso sea un problema y no pueda como ir reduciendo, digamos, poco a poco el uso del alcohol? Si reduce poco a poco, yo creo que no es lo mismo que dejarlo bruscamente, ¿vale? Entonces, si se reduce poco a poco, hay menos riesgo, pero a lo mejor no estaría mal una ayudita. Si no, uno no quiere reconocerlo, no quiere ir a terapia, pues a lo mejor, chica, no lo sé, alguna ayudita médica no puede estar bien. Y yo creo que aquí la subjetividad y la vulnerabilidad de cada uno, con una misma dosis, alguien puede tener una sobredosis y otra persona, bueno, estar estupendo. Entonces la medida es difícil, pero a ver, si uno no lo considera un problema, hay alguna... sería el primer paso, ¿sabes? Que la persona viese que bueno, que debería de necesitar ayuda por lo menos a reducir, aunque en este momento no tenga el problema. Muchas veces en los trabajos se consume, entonces, y no solamente alcohol, sino también cocaína y estas cosas, y los ejecutivos las consumen, y entonces es difícil que haya una pauta para una persona, pero yo creo que el problema realmente del alcohol es lo dejo del día a la mañana, sin más, cuando se está consumiendo bastante cantidad. Y si dijeran lo dejo durante la semana y sigo consumiendo el fin de semana, ¿se consideraría una reducción de golpe o no? Es que depende de la cantidad. Claro. ¿Qué tipo de alcohol, por ejemplo? ¿Hablamos de cerveza o hablamos de whisky? Porque yo, claro, no sé. Claro, la historia es que no es lo mismo rebajar las cervecitas porque a lo tonto estoy abusando, que a lo mejor el alcohol destilado, que tiene mucho más peligro. Habría que ver caso por caso, pero sí que hay que tener en cuenta que uno dice me quito y es un problema. Y luego, pues como he dicho, el tóxico tiene una función. A lo mejor está tapando, pues mira, con el Chemsex, por ejemplo, decían que había un alto porcentaje de ansiedad y depresión en los chavales que hacían esto, que lo estaban detectando. Entonces, a lo mejor dejo el consumo y me deprimo. Claro. Y en esos casos, ¿qué habría que hacer? Tratarlo a la vez, ¿no? Claro. Hay veces que, mira, la persona que está al lado pone el ultimátum. Y a mí a veces me traen adolescentes de la oreja. Y yo les digo, ¿qué? Ya te han traído, ¿eh? Pero intento que en esa primera entrevista captarlo de tal forma que vea que se le pueda aliviar el sufrimiento que está padeciendo. Entonces, bueno, lo traen a la fuerza, cosa que siempre pensamos que no sirve para nada y a veces sirve un poquito.
pero lo ideal sería que la persona se lo propusiese. No sé si te ayuda mucho. No, sí, sí. Es Sí, gracias, complejo. sí. Sí, muy, muy interesante. Es que, claro, el alcohol está como tan normalizado, ¿no?, que es difícil igual notar cuando hay un abuso. Claro, claro, pero la historia también es que no a todo el mundo le sienta igual. Porque si, por ejemplo, yo, vale, no pierdo el trabajo, pero estoy de mal humor todo el rato en la familia, o tengo mal carácter, o grito, pues eso también es un problema. Claro. Vale, gracias. Marian, ¿podrías explicarnos un poco lo que es la adicción al sufrimiento y si tiene también algo que ver con la adicción al tener razón? Toma ya, qué preguntita, ¿eh? Al tener razón. A ver, lo de adicción al sufrimiento no la tenía aquí, pero es posible que haya una adicción y un aferrarse a no moverme del sufrimiento. Esto yo lo he observado en terapia. Y una tendencia. Es decir, y yo creo que más que tener con él, tiene que ver con la culpa. Con el tener razón no lo sé, déjame que ahora me centre porque me has dejado. Yo lo que he visto, por ejemplo, una autolesión sería una forma de sufrimiento autoinfringido muy clara, ¿no? A lo mejor con este ejemplo entendemos lo del sufrimiento en general. Entonces, yo tenía un paciente que se autolesionaba, un chaval jovencito, que esto, bueno, tenemos ahora los chavales jóvenes hechos polvo, y con ideas de suicidio y con autolesiones a punta pala, sobre todo después de la pandemia y los de la generación Z. Entonces, este chaval se autolesionaba y, claro, no solamente es la autolesión, sino lo enajenante que es para una persona que hace esto sentir que está mal, ¿no? Porque es algo como antinatura, que yo me dañe a mí mismo. Entonces, pensé que sentía mucha culpa y que la autolesión era una forma de castigarse. Y que sentía alivio por castigarse porque creía que se lo merecía. Entonces, detrás de esto, sospeché que había un maltrato, un abuso. Y lo interrogué y así era. Este chico tenía su primera pareja sexual, fue otro chaval, y le dije, no hace falta que me des detalles, pues ya llevaba tiempo con él, porque estas cosas no se deben de preguntar en las primeras sesiones. No hace falta que me des detalles, pero por casualidad este chico te ha hecho hacer algo que no has querido, que no querías, o efectivamente lo había violado. Y al otro chico se lo habían hecho también. Entonces, lo que os he dicho del síndrome de Estocolmo es que la persona se queda con toda la culpa del perpetrador. Él llevaba un cacao de que se le rompía la pareja, que él lo había roto, que no sabía por qué, que quería volver, pero no. Entonces, cuando yo le expliqué esto, que él sentía una culpa, conforme más grave es la agresión, más culpa siento, y que la autolesión era una forma de castigarse, con lo cual esa extrañeza que tiene la gente que se autolesiona, que en el fondo le alivia el hacerlo, encontró sentido y mejoró. Pero al cabo de un año por ahí me llama. Tuvo una pareja chica, en este caso, estaba feliz, contento. Y
me llamó y solo necesito una sesión para refrescarle todo esto. Porque esa tendencia al sufrimiento había vuelto. Había dejado a la chica, sin motivo alguno, sin ninguna razón. Estaba feliz y contento. Entonces, resumo para no alargarme, pero lo que hizo aquí es volver al sufrimiento. Me merezco ese sufrimiento y me perpetúo en él. Bien, se lo hice ver y rápidamente no necesito muchas más sesiones porque está esa tendencia. ¿Te respondo un poco? Y lo otro era... La segunda parte de la pregunta de la adicción a tener razón era a lo mejor encaminado un poco con las rumiaciones, cuando una persona al rumiar se está dando la razón continuamente de su sufrimiento, sí, porque esto es así, porque me han hecho esto, me han hecho lo otro. Entonces es como el tener razón nos proporciona placer y es un círculo paradójico. Los pensamientos me proporcionan angustia, pero a la vez me proporcionan placer. Yo creo que te has contestado, ¿no? Lo ha dicho fenomenal y nos has aportado a todos y sí, hay adicción al síntoma, hay adicción a los pensamientos obsesivos, hay adicción a la manía, ¿vale? En el trastorno bipolar la manía es súper adictiva, se lo pasan pipa. Pues yo creo que sí, posiblemente sí. Que eso refuerza el pensamiento obsesivo-compulsivo. Esto, mira, no os lo he comentado porque digo, bueno, John Bradshaw, que tiene un libro muy interesante de sanar la vergüenza que nos domina, habla de la relación de la vergüenza con las adicciones y cómo este pensamiento obsesivo-compulsivo se retroalimenta. Sí. Hola, Marian. Yo te quería preguntar, a ver si sé formularlo bien. En el caso de una pareja en el que una de las personas tiene una adicción, ¿hasta qué punto la otra persona de la pareja puede hacer algo por esa persona? ¿O hasta qué punto, por ejemplo, vendría bien una terapia de pareja? O, bueno, no sé, como si hay solución o siempre esa pareja va a tener que romper. Habría que ver el caso por caso, pero la verdad es que a la pareja, pues bueno, le deseo mucha suerte. Es decir, yo creo que es uno mismo el que tiene que encontrar la fortaleza. Sí que es verdad que a veces el que no esté solo, no llega a estar solo, pues puede servir. No podemos decir, lo mejor es dejarle y cuando toque fondo, pues a veces sí, a veces no. No lo sé, pero yo creo que la persona tiene que ver el problema. Y luego ocurre quien es adicta o adicto a parejas adictas. Que yo recuerdo en la comunidad terapéutica, pues las mujeres que luego se enganchaban también porque eran adictas a un hombre adicto. O los salvadores de personas con adicciones y que han tenido 3 o 4 relaciones ya, cada cual mejor. Me mandó una paciente a su novio, que era tan animal que a mí me daba la risa, porque hay veces que todas digo, ¿qué tengo que hacer por ti? Porque consumía, lo negaba todo. Y llegaba ahí,
quitarme estas ganas de asesinar que tengo a todos los de la terraza debajo de mi casa. Y a mí, yo ya, cuando me ponen así de nerviosa, a veces me da la risa. Y es que su novia había tenido varias relaciones de personas con adicciones potentes. Y aunque era una persona muy puesta en el mundo empresarial, estaba totalmente adicto al alcohol y a la cocaína. Pero él no se consideraba. Entonces, es difícil dar aquí una respuesta. Pero yo creo que es la persona y luego también tendríamos que ver la dependencia emocional de quien está aguantando esto. No lo sé, cariño, no lo sé. Vale. Te iba a preguntar otra cosa. Entonces, aunque por ejemplo el objetivo de la persona que no tiene adicción sea continuar con esa pareja, nosotros podemos establecer el objetivo de que esa persona esté mejor y luego ya se verá si continúa con la relación o no. Claro. Yo cuando veo una relación tóxica, o sea, ella tendrá el objetivo de mejorar la relación y a mí en la cabeza me entra la posibilidad de que salga corriendo, porque huirnos de cobardes es de listos. Entonces, muchas veces hay que recomendar a la persona que está siendo maltratada que le deje, porque esto puede ser una forma de maltrato. Entonces puede no entrar en mi perspectiva más que mejorar y que el otro se salve. Es que a lo mejor el otro no quiere ser salvado. Entonces yo creo que sí, que como psicólogos, si vemos esto, hay que señalar. Lo que pasa es que hay que hacerlo con mucho tacto, porque normalmente si tú esto lo señalas muy claro, se van. Pero tampoco podemos salvar nosotros a todo el mundo. De nada. Hola. Pues Hola. en relación con una intervención anterior, has hablado de una pequeña ayuda médica en el trastorno de adicción al alcohol. ¿A qué pequeña ayuda médica te referías? Quiero decir, ¿es una ayuda médica para que se den cuenta del problema, para reducir el consumo? A ver, he dicho pequeña y no sé por qué me ha salido pequeña, igual es grande. Pero porque lo estaba reduciendo poco a poco. Pero yo creo que con el alcohol, con casi todo, con casi toda adicción a sustancia, incluso a comportamiento, si es muy grave, utilizaría la medicación. ¿Saben? Yo trabajo con psiquiatras o con los médicos de cabecera. Entonces hay veces que se puede eliminar la angustia, el sufrimiento y ayudarnos de los fármacos. Estamos hablando de benzodiazepinas, ansiolíticos y tal vez un antipsicótico si fuera necesario. Claro, depende de la estructura que esté detrás de lo que tapa la adicción. Si es una depresión, es una cosa, o si sabes si hay ansiedad. Si quieres vamos a un caso clínico concreto. Encantada, es lo mejor. Es que porque si no hablo, ¿sabes? Es que claro, casos hipotéticos es decir, pero si queréis yo me arriesgo y aquí somos todos profesionales, podemos ayudar. Pues un varón de 40 y muchos años con estabilidad laboral, familiar, que viene por un problema familiar. La primera consulta es por un problema en el trabajo, pero es una empresa familiar, con lo cual es un problema laboral y familiar. Y lo que subyace detrás, en teoría, es una adicción al alcohol. Pero la adicción al alcohol se lleva manteniendo durante 20 años, el consumo no parece demasiado excesivo, el alcohol se utiliza como evasión de otro tipo de problemas, por la familia está medio aceptado, y el problema que hay actualmente es que con 40 y pico años, casi 50, acaba de ser papá de su segundo hijo. El hijo, no, por lo visto, tiene un temperamento mucho más movido que su hija más pequeña y lo utiliza como mecanismo de evitación.
El problema es que la persona que viene, viene para, no sé si busca la etiqueta de soy adicto al alcohol o directamente ya se ha puesto la etiqueta a él, pero a la hora ¿Lo ha dicho? ¿Lo Sí. reconoce? La última consulta directamente es tenemos que tratar una adicción al alcohol. Perfecto, gracias. Ahora sí que sé dónde estamos. El problema es que lo que está buscando es... las palabras textuales son me tienes que decir cómo tengo que dejar de beber o tienes que conseguirme un hipnotista que consiga que yo deje de consumir alcohol. Quiero decir, la proactividad yo no la veo. Hilando con alguna intervención anterior, con el problema de las adicciones, yo normalmente sí que correlaciona el hecho de que encuentre una motivación para el cambio. ¿Por qué debería de Sí. dejar de consumir lo que sea o de tener esta adicción comportamental? Si te dice para mejorar solamente, eso es muy ambiguo. Si te dice por qué, porque si no voy a perder a mi pareja, eso es algo más concreto. Si realmente, no sé si me estoy metiendo en un Sí, sitio que sí, no me parece interesantísimo lo de la motivación para el cambio. Además está el modelo de Rocha, hay un modelo, Prochazka y Di Clemente, sí, de motivación para el cambio, que me parece súper interesante. una de las formas que sí que puede ayudar la pareja es, pero tiene que ser verosímil, tiene que ser de verdad, si no dejas de beber esto se va a terminar. No puede ser, tú puedes jugar tú puedes tirarte un farol una vez, 2 veces no funciona. Entonces, a la hora de tener una buena motivación, de que la pareja que no consume sirva para algo, es sencillo. Si no lo dejas, chao. Otra cosa es que tenga una adicción, la pareja sea dependiente emocional de una persona que tiene una adicción, y eso ya la pelota se hace enorme. Pero Claro, es que en este caso él reconoce que tiene un problema de adicción. Estamos el problema es que la pareja de esta persona también consume alcohol, consumen alcohol juntos, los dos están superados por el temperamento del niño recién llegado. No sé, y el problema de verdad es que externaliza. Él verbaliza que tiene un problema, pero no hace nada para cambiar el problema. Me cuesta incluso conseguir autorregistros. Cuando hablamos de la ayuda médica, bueno, entre los paradigmas cognitivo-conductuales hay uno que es muy sencillo. Sí, hay una cosa que funciona súper bien, el antabús. el antagonista. No, Sí, pero no quiere hacer nada que a él le suponga algo negativo. ya, pero yo aquí buscaría un apoyo médico. Si él está queriendo, a lo mejor hay que darle algo que le ayude a no tener tanta ansiedad. Está tomando Veloflax, no recuerdo cómo se llama, pero está tomando ya ansiolíticos y antidepresivos. Y no funciona. No funciona. Pues eso. Gracias. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, es decir, son problemas muy difíciles de cambiar. ¿Sabes? Son problemas, pero yo creo que vas por buen camino, como con la compañera que se ha dado la respuesta a ella. Me parece que el motivar y el ir dando pasos, el no exigirlo ya, ¿no? Ese modelo tiene la posibilidad de que tú te prepares para hacerlo más adelante. Y a mí me parece muy interesante eso. Es que se te oirá y además se quedará grabado. Sí, y así se oye. Creo que nos han intentado hacer un atentado desde ahí arriba, ¿eh? Qué peligroso. Está apagado, no sé si funciona. Sí, sí. Vale. La parte buena del modelo este es que contempla las recaídas. Quiero decir, puede ser que en algún momento, y esto no tiene que ser el fin de la terapia, es algo relativamente normal. Sí, me parece muy interesante que digas esto porque las recaídas son parte del proceso. Y de las recaídas aprendemos. Y las recaídas siempre se van a dar. Tanto sean en adicciones comportamentales como en sustancias.
Entonces sí, bueno, yo las contemplo, porque intento coger lo bueno de todos los modelos. Y el cognitivo-conductual tiene también formas de intervención muy interesantes y muy necesarias para las adicciones. Pero son problemas complejos y en el caso del alcohol, bueno, yo no haría lo que tú has dicho, de el planteamiento de ir poco a poco, motivacional, y revisaría si esos fármacos no le están funcionando, ver un cambio. Sí. ¿Se me oye? Ah, sí. Sí. Nada, gracias por la charla, que no sé cómo has podido sacar cosas de tanta información, ¿vale? Así como pinceladas importantes, porque el tema de adicción podemos estar aquí un año. Me ha costado resumir, Claro. pero bueno, di una conferencia hace años aquí, que la tenéis también en mi web o en el canal mío de YouTube, por favor visitarme, que quiero seguidores, que es Marian Roth, psicóloga, y ahí tenéis un montón de entrevistas que me han hecho sobre mi tesis doctoral, sobre los sueños, sobre el trauma, y di aquí una que era el origen inconsciente de las adicciones. Entonces, como esa ya la teníais, he intentado meter cosas nuevas para no repetirme. Nada, simplemente por si me puedes dar un poquito de luz. Yo no suelo ver adicciones porque las derivo, pero bueno, tengo una paciente que se dedica a la clínica, tiene una clínica propia y tiene un problema con la bebida, pero ya el tema por el que vino es la vergüenza. O sea, por eso he querido preguntarte después de la vergüenza. Entonces yo sí que hice también pues entrevista motivacional, un balance, decisional, todo eso, pero lo cierto es que le iba a decir que no lo va a dejar, como si yo fuera vidente, porque tiene cero motivación, le da muchísimo más valor lo que hace que dejarlo, ¿no? Entonces ella bebe un martini y como mucho me promete de 2. Yo hice un curso de adicciones y el profesor me dijo, cuando te diga una bebida, multiplícalo por 3, ¿no? Entonces todo lo más que va a tomar, ella me ha dicho que siempre es 1, pero que alguna vez han sido 2, pues yo pienso 3, pero por poner, martines por la noche. Entonces solo bebe sola cuando su hijo se va a correr y su marido empieza a ver la tele. Ambos saben que lo hacen, frente a una pared ella sola, y dice que es su momento. Ella, bajo mi punto, bueno, yo la diagnostiqué de TAG, de trastorno de ansiedad generalizada, es muy preocuposo, se encarga de trabajo, de la familia, de todo el que se acerque, va a resolverle la vida y trabaja muchas horas. Además ella pinta también, o sea que sí tiene alguna actividad. Conseguir andar, a pesar de que le encantaría, no lo hemos conseguido nunca. Pero sí que está en su momento, entonces yo pienso que la función de la alcohol es que no piensa absolutamente nada, entrando en mindfulness, absoluto ahí, y es su momento. Y como nunca ha dicho nadie nada más ahora su trabajo, pues le digo que simplemente pues, no le está generando un problema real y lo que le da mucha vergüenza, pues por lo que hace. Pero no lo va a dejar, no creo. Y decirte un poquito eso, como si algún, no sé, algún cosa. Bueno, me parece... Claro, me parece que sois profesionales aquí y como el compañero y como la compañera estás dando tú la solución. Si no lees un problema y lees un quitapenas, como decía Freud, pues bueno, ¿para qué le hemos de molestar? ¿Sabes? Si lo hace de forma que no genera ningún problema, ni ella piensa que lo tiene. La vergüenza es súper interesante porque es transgeneracional. Yo en mi librito está aquí la investigación que me premió el Colegio de Psicólogos, que es del premio CIDAC, que es de 1000 sueños de 100 pacientes. Entonces, este libro es casi un manual para poder interpretar sueños. Os da pistas, ¿no? Entonces, me correlacionaba porque hice un registro de sueños con temas, elementos, emociones, que, bueno, en la tesis sí que he metido el color.
aquí, que fue hace más años, metía las emociones. Y también lo hice transgeneracional. Cogí algunos datos de varias generaciones del paciente. Diagnóstico clínico del paciente, pero sin ser diferencial, todos los diagnósticos que podían tener, y datos de 3 generaciones. Datos, acontecimientos vitales que eran ya factores de riesgo de trauma, como haber estado en la guerra, o haber tenido adicciones, o haber perdido tempranamente a la madre, o cosas así, ¿no? Un listado. Me correlacionaba los sueños donde la emoción era vergüenza y la adicción de algún miembro de la familia. Entonces, cuando vi este libro de John Brascan, que lo vi años después, me pareció impresionante porque a mí ya me había dado esa correlación. O sea, sueños de vergüenza no era que bebo y me da vergüenza, era voy desnudo por la calle o enseño el culo y emoción, vergüenza. Pues eso correlacionaba con adicciones en el abuelo o en el bisabuelo. Entonces, la vergüenza puede ser ya transgeneracional. Y esa forma de beber parece un homenaje a su abuelo, yo qué sé, caray, a la pared, donde, sabes, a lo mejor es un excluido del sistema o alguien. Ella dice que tendría que haber nacido un niño, pero no porque ella lo diga, sino que me diga, porque se esperaba niño y jugaba al fútbol para agradar a sus padres de pequeña. Pero es muy femenina, o sea, además va vestida muy femenina y que adora a sus nietos, pero ella dice que sí, que tenía que haber, que intentaba agradar a su padre también, haciendo cosas de chico de pequeña. Es lo único así que recuerda así un poco por lo que me has contado. Yo si acaso haría esa puntualidad con ella de bébete el martini o los martinis si no te causa ningún problema, pero buscaría, a lo mejor utilizo el genograma. Es una herramienta muy interesante, es de sistémica, donde cojo los acontecimientos de varias generaciones. Y hay veces esa lealtad y ver esa adicción en la familia y hacerla consciente, ¿no? Brinda a la pared en honor a tu bisabuelo, sabes que a lo mejor tuvo un problema de adicción. Y viene se me ocurre por sumar algo. Sí. Vale, pero me parece muy correcto el no es un problema, pues bueno, que se tome su martini y que desconecte. Muy bien. A vosotras. Bueno, en primer lugar, darte las gracias porque me ha parecido muy interesante, sobre todo la visión integradora que has dado a la hora de poder tratar un problema adictivo que, como estabas señalando, es muy complejo. Entonces, a mí se me ocurre alguna pregunta. Una de ellas es porque en el chemsex me ha gustado cuando estás diciendo que no hay que estigmatizar al colectivo gay. Pero yo me pregunto por qué se está dando solamente en hombres. No sé si a lo mejor más adelante este tipo de práctica se va a extender también pues, a población heterosexual. Y luego, por otra parte, a mí cuando estamos hablando del tema de la medicación, que por supuesto es necesaria, ¿no? Cuando a lo mejor se está retirando en un determinado momento un problema adictivo, ¿qué pasa cuando los pacientes se nos quedan enganchados, por ejemplo, a cerveza sin alcohol? 0,0. ¿O qué pasa cuando en un momento dado, bueno, pues lo que tú comentabas de neuroléptico, ¿vale? Pues les hace sentirse bien. Pero yo a veces me planteo, con todo mi respeto, cuál es la labor también de los profesionales médicos en todo este proceso. Empeñados en desintoxicar y en quitar la adicción, cuando a lo mejor nos hemos de estar quietos y bueno, y intentar que sea lo menos desadaptativo posible y ya está, ¿no? Bueno, y si me permites, lo último. Yo te iría contestando o se me va a olvidar. Porque vale, pues nada, sin ningún problema, María. Vale, y luego me dices, con respecto a lo de los hombres, yo creo que la cultura es también un problema social y cultural,
que no tiene que ver con la heterosexualidad, sino con la forma en que ha sido vivida la sexualidad clandestina entre hombres, en saunas, cuartos oscuros, pasa de lo clandestino del cuarto oscuro al anonimato de la app, ¿no? De la aplicación, donde se hace también a escondidas. Entonces, yo creo que tiene que ver con la cultura de este colectivo, con cómo se vivió el VIH, el cáncer rosa, se les acusaba, ¿sabes? Un poco, pues, el modelo de sexualidad que es diferente a la heterosexual, pero se quiere integrar. Es interesante lo que opinan los colectivos expertos en esto, de el por qué se ha dado. Pero puede ser, también hablaban de la mala aceptación de su condición sexual, en realidad una lucha contra ellos mismos, cierta homofobia interiorizada, ¿no? Entonces les lleva a un comportamiento muy autodestructivo. Yo pienso que bueno, que sí que es un problema de la sociedad en general, pero porque es un problema de salud pública y porque es un problema que afecta a muchas personas, sean de la condición que sean, pero que es diferente al modelo heterosexual. Sí que se utiliza, como he dicho, en el intercambio de parejas o en las drogas de ocio y el sexo. Esto siempre ha ocurrido, pero este fenómeno tan potente de tanta gente descontrolando, donde no uso el preservativo, donde corro el riesgo de una sobredosis, creo que es muy particular de la cultura gay, de ciertos gays, ¿no? No todo el mundo lo hace. Lo otro, creo que la segunda era, pues sí, hemos de tener cuidado con nuestro empeño en desintoxicar, porque la adicción tiene una función y a lo mejor hemos de preparar a la persona, y conforme la preparamos ya no tiene el sentido o la necesidad esa adicción. Y la tercera, por favor. Bueno, voy a ser muy breve. Solamente puntualizar que estamos hablando, pues, de adicciones, no a sustancias, pero yo trabajo en el campo de las adicciones comportamentales y es muy complicado a veces, sobre todo en la adicción a la comida, al sexo, pues llevar el tratamiento, porque entraña más dificultades. Se trata de un reaprendizaje, porque no podemos dejar a una persona sin comer o sin sexo. Y también algo que a mí me gustaría indicar es las diferencias entre cuando un hombre tiene un problema adictivo a cuando lo tiene una mujer, porque la familia no responde igual y las motivaciones, por supuesto, son completamente diferentes. Era solamente hacer esta reflexión. Pues te apoyo, muchísimas gracias, porque me parece una puntualización interesantísima. Efectivamente, si para un hombre puede ser vergonzante, para una mujer 10 veces más. Siempre ha sido más señalado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues sí, estabas... No, pues bueno, tendremos que cenar, ¿no? O algo de esto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.